Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hoy es martes 3 de junio y en el programa vamos a hablar de varios asuntos que tienen que ver con la iniciativa legislativa popular para la regularización a cerca de 500.000 de personas migrantes en España. Hablaremos también del Día del Medio Ambiente, que es esta semana, el próximo jueves, día 5 de junio, también desde un aspecto que tiene que ver con el armamento, con el militarismo, vinculado a la situación medioambiental. Son asuntos que hoy vamos a charlar con Javier Arjona, de Sol de Paz Pachacuti, Alba Nogueiro, que es trabajadora social, Paco Ramos, de Ecologistas en Acción, y Glenda Huerto, que forma parte de la plataforma Regularización Ya. Y les pongo ya rápidamente en antecedentes porque tras más de un año el Gobierno ha rescatado esta iniciativa legislativa popular para regularizar a cerca de 500.000 de migrantes que se encuentran en situación irregular en nuestro país. Esta iniciativa fue respaldada por 700.000 firmas y también tuvo el apoyo de unas 900 organizaciones. Esta ILP es un hecho histórico en España. Pocas iniciativas populares obtienen tantos apoyos y muy pocas tienen recorrido parlamentario. Esta además logró el voto favorable de todos los grupos parlamentarios, salvo Vox, para su toma en consideración. Ahora el Partido Socialista, partido que en un primer momento parecía que no veía con muy buenos ojos esta medida, ha acelerado las negociaciones para tratar de aprobarla cuanto antes, aunque todo dependerá de la aritmética parlamentaria actual en el Congreso de los Diputados. Las organizaciones que promovieron esta ILP, esta regularización, celebran en cualquier caso el impulso que tiene mucho que ver, consideran, con la reciente aprobación del nuevo reglamento de extranjería, que deja a miles de personas sin documentación. Una de las activistas de esta plataforma, Espinola, ve esperanzador que se haya retomado la tramitación de ley, aunque cree que el texto que negocian los socialistas con otros grupos parlamentarios es mejorable. Para empezar, por la fecha elegida, en el texto que los socialistas negocian con otros grupos se plantea regularizar a los migrantes que hubieran llegado a España hasta el 31 de diciembre de 2024, pero desde esta plataforma consideran que se debería de ampliar al menos hasta el 20 de mayo de 2025, día que entró en vigor el nuevo reglamento de extranjería. En la misma línea también se pronunciaba días atrás el director general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, Mauricio Valiente, quien ve como un paso positivo que se retome la tramitación de la regularización, ya que va a permitir cubrir algunas deficiencias que el nuevo reglamento de extranjería ha incluido en su redacción. Será el punto de partida del programa, en el que también, como les decía, queremos hablar de militarismo y crisis ambiental. Hay un informe que se titula El clima bajo fuego cruzado, cómo el objetivo del 2% de gasto militar de la OTAN contribuye al colapso climático. Es un informe elaborado por varias entidades, entre ellas el Centro de Estudios para la Paz, una entidad independiente de análisis de paz, seguridad, defensa y armamentismo dedicada a realizar investigación e incidencia política y social bajo un prisma de cultura de paz sobre los efectos negativos del militarismo y los conflictos armados. Es una entidad veterana, funciona ya desde el año 1999. En este informe se estudian las consecuencias de uno de los factores clave del incremento del gasto militar global, el objetivo de la OTAN de que todos sus Estados miembros dediquen al menos el 2% de su PIB a las Fuerzas Armadas, y el objetivo relacionado de destinar a equipamiento al menos el 20% de ese gasto. Se examina la historia de este objetivo, la forma en que impulsa el gasto militar, sus efectos en las emisiones de gases de efecto invernadero y probables consecuencias financieras y ecológicas globales durante la próxima década, así como la industria armamentista que se va a beneficiar de ello. Este informe está disponible en Internet, es muy fácil llegar a él a través de este Centro de Estudios para la Paz. Entre otras cosas, se señala que la OTAN y la industria armamentista hablan a menudo de hacer más verdes las Fuerzas Armadas, si bien no han sido capaces de reducir, según se explica, las emisiones de ninguna de sus operaciones. Por tanto, un incremento en el gasto militar siempre va a comportar, concluye este informe, un aumento de las emisiones de los gases de efecto invernadero.
Apuntan varios datos que les traslado. La huella de carbono militar total de la OTAN pasó de 196 millones de toneladas métricas equivalentes en 2021 a 226 millones de toneladas en 2023, es decir, 30 millones de toneladas más en 2 años, el equivalente, dicen, a más de 8 millones de coches adicionales en las carreteras. Otro apunte que hacen tiene que ver con la medida anual de la huella de carbono militar de la OTAN, que es de 205 millones de toneladas, superior a las emisiones anuales de gases de efecto invernadero totales de muchos países a nivel individual. Si las Fuerzas Armadas de la OTAN fueran un país, se situaría como el 40 generador de contaminación por carbono, más arriba en el ranking que Etiopía o que los Países Bajos. Otro asunto que también ya dejamos sobre la mesa tiene que ver con la mesa de diálogo entre los sindicatos educativos y el Gobierno del Principado, que concluía ayer lunes una nueva reunión sin acuerdo después de que los representantes del Ejecutivo asturiano hayan pedido más tiempo para estudiar la propuesta de las organizaciones sindicales, que han calificado el encuentro de maniobra dilatoria para desgastar a los manifestantes. Ya saben que es la reunión que se celebraba en la tarde de ayer, tras conocerse en la mañana de ayer lunes la dimisión de la consejera de Educación, Lidia Espina. Pues estos son algunos de los asuntos que vamos a tratar a lo largo del programa de hoy, de esta primera parte de Asturias al Día. Asturias al Día, con Roberto Pato. Con Amor Argüelles en la realización técnica, en el control de sonido, saludamos a Alba Nogueiro. ¿Qué tal, Alba? ¿Cómo estás? Buenos días, Roberto. Muchas gracias por participar. Paco Ramos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Paco? Hola, buenos bien, días. Muchas gracias. Glenda Huerto, ¿qué tal, Glenda? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenos días. Y Javier Arjona, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días, Amor. Buenos días, Roberto. Buenos días. Quería empezar, antes de meternos en los asuntos que traemos hoy al programa, digamos, más centrales, quería pediros una opinión en torno a la situación que se está viviendo en Asturias durante estos días en relación, Javier, a la huelga convocada por las organizaciones sindicales en el sector de la educación, y también la dimisión de la consejera Lidia Espina. ¿Qué opinión tienes? Sí, bueno, es un tema de la máxima actualidad que se está hablando los últimos días, bastante recorrido está teniendo, ¿no?, los acontecimientos, los hechos. Los hechos son que ahora mismo hay una huelga, ¿no?, en el sector educativo muy potente, y que ha habido una movilización muy potente este domingo y que no hay acuerdo. Ojalá se consiga en algún momento cercano ese acuerdo, pero también que se pone en jaque la educación pública. Todos o casi todos dicen defenderla, pero en la práctica es donde hay que concretar. Sobre esos hechos y sobre la dimisión de la consejera y sobre que ayer no se lograra, ¿no?, acuerdo tras esa dimisión, pues hay muchas más cosas. Entre otras, la entrada como buitres, por así decir, de algunos elementos políticos que nada tienen que ver con la defensa de la educación pública. Muy extraño, ¿no?, que personajes de la derecha y de la extrema derecha estén en las movilizaciones o azuzando al gobierno. Nada tiene que ver con los deseos y las propuestas de los sindicatos han hecho, ¿no? Por cierto, un movimiento sindical que aparenta estar disperso, pero que alguien provoca que se junten todos, ¿no? Los llamados sindicatos de clase y los sindicatos más corporativos se juntan todos. Alguien ha provocado esa situación. Hay un sector que no ha entrado en huelga y en movilización en esta tesitura, que es la educación superior. Y sin embargo, consideramos que también tiene mucho que ver, ¿no?, el ataque a la educación pública superior, en términos que incluso el Ejecutivo o la alcaldesa de Avilés o algunas personas relevantes están apoyando la entrada de la universidad privada en Asturias, y eso provoca situaciones, porque eso va a suponer un deterioro de las condiciones laborales de las trabajadoras, de los enseñantes, porque eso va a suponer apropiarse de recursos públicos para entidades privadas, etcétera. Aparentemente no está en esta movilización, pero en la práctica, cuando sale tanta gente a la calle rechazando los hechos que estamos comentando o la defensa defendiendo la defensa de la educación pública, tiene mucho que ver con eso. Y si el tema central de hoy queremos hacerlo en torno al Día del Medio Ambiente, también,
porque cuando queremos hacer divulgación de la defensa de la madre tierra, de la naturaleza, del medio ambiente, como vamos a hacer hoy aquí en esta difusión, son aliados estratégicos los sectores educativos. Ahí tenemos que ir a enseñar, a mostrar qué está pasando, ¿no? con la emergencia climática y todo lo demás. Y si los profesores y las profesoras están en estrés, como están anunciando, no están en condiciones, ¿no? para ser aliados estratégicos en la defensa del medio ambiente. Glenda, ¿qué opinión tienes tú? Tú estás vinculada a la Universidad de Oviedo. Totalmente. Yo coincido en mucho de lo que Arjona nos acaba de comentar. Creo que pensar y cuestionar y criticar todo este debate que estamos teniendo en relación a la educación es súper importante, y todo está concatenado. Todo lo que vamos a hablar el día de hoy está completamente concatenado, porque la educación, la universidad, los distintos estamentos educativos son vitales para pensarnos el tipo de sociedad que queremos, ¿no? Y el tipo de gobierno que queremos. Creo que esto lleva a un debate mucho más profundo en precisamente analizar el tipo de educación, el tipo de universidad que tenemos, que si bien es cierto, hay un gran peligro de la universidad, de amenazas para abrir universidades privadas en Asturias, que creo que es la única comunidad autónoma que no tiene universidades privadas hasta el momento. Sin embargo, también la forma de funcionar actualmente de la universidad es problemática, porque todavía está anquilosada en algunas tradiciones altamente endogámicas y altamente excluyentes que hay que también replantearnos. Y esto también se concatena y se une con la cuestión migratoria, porque hay muchas trabas para sumar personal investigador, para sumar personal docente en la universidad que pueda abrir y dar riqueza a todo este debate y al contexto actual en el que nos movemos, ¿no? Uh-huh. Paco Ramos. No, bueno, muy interesante lo que ha dicho Glenda, porque digamos se sale un poco de lo que podíamos estar hablando del propio conflicto, y por lo tanto está muy bien que se oiga por aquí, ¿no? Lo demás, yo estoy de acuerdo, porque he visto casi guión a guión lo que había comentado Arjona. Lo que está claro es que si hay una huelga, hay movilizaciones potentes, ha dimitido la consejera, pues está claro que hay un conflicto potente, y que detrás no solo están las reivindicaciones propias de maestros y maestras, profesores y profesoras, sino que lógicamente tenemos que ver cómo está el modelo de enseñanza, la competencia, ¿no? Entre los alumnos de la privada, la pública, la concertada, en un ecosistema menor que el que podía haber, y luego desde luego lo que estamos viendo, ¿no? De entrada de nuevas universidades privadas con evidentemente intereses meramente económicos. Yo creo que es un momento por una parte interesante, ¿no? Porque hace mucho tiempo que veíamos que todo esto estaba retenido, pero que no había verdaderas movilizaciones. Bueno, el que haya haya salido todo el mundo a la calle conjuntamente, como decía Arjona, ¿no? De que siempre un enemigo común parece que une, pues yo creo que lógicamente lo ideal es que se solucione de la mejor forma posible, y que todo al final tenga que ver con la promoción de la enseñanza pública abierta y para todos y todas, claro. Alba, ¿qué opinión tienes tú? Sí, efectivamente, la movilización está siendo histórica, está unando al conjunto de la comunidad educativa, profesores, familias, alumnado, y eso tiene que dar que pensar a las administraciones y tiene que escuchar, evidentemente, lo que se está trasladando desde las calles. Los políticos y las políticas tienen la responsabilidad de escuchar y de atender a las demandas de la población y en este caso de los movimientos sociales que se están manifestando, y siempre es positivo. Hablábamos de la educación para una justicia climática y también me parece necesario señalar la educación para la paz, ¿no? O sea, el papel de la escuela como una manera no solo de transmitir conocimientos, sino también valores, ¿no? Y más necesaria que nunca, siempre. Bien, veremos a ver cómo se resuelve, porque esta semana seguramente habrá más encuentros entre gobierno y sindicatos. ¿No? Próximo miércoles, sí, mañana, precisamente. Vamos ya, por tanto, a uno de los temas que traemos al programa y que tiene que ver con el impulso a esta iniciativa legislativa popular, que, recuerdo, fue respaldada por 700.000 firmas y que tiene el apoyo de más de unas 900 organizaciones. Con Glenda Huerto hemos hablado de esta situación en distintas ocasiones, la última en una entrevista hace una pequeña temporada, y quería saber, Glenda, si te parecen positivos estos pasos que está dando el gobierno para desarrollar esta iniciativa legislativa popular.
más que positivo o negativo, yo creo que de alguna manera es ir en la dirección correcta. Como comentabas en la introducción, esta entrevista que le hacen a Edith Espínola, compañera de CEDUAC y también de regularización, definitivamente es un paso adecuado. Sin embargo, todavía hay puntos de mejora, ¿no? Que tiene que ver, primero, que no se instrumentalice la ILP, porque ahora que otra vez comience a entrar en ebullición el tema de la ILP, no es gratuito, definitivamente. Responde a un panorama y un escenario político de carencias del gobierno ante la reforma de la ley de extranjería que entró en vigor el 20 de mayo y que ha dejado a un gran contingente de población y de comunidad migrante desprovista de derechos. Y aquí estamos hablando tanto solicitantes de asilo y de refugio como personas que estaban en una situación, en un limbo administrativo, porque los requisitos que se siguen reclamando para las comunidades migrantes siguen siendo los mismos, las trabas burocráticas siguen siendo las mismas, no hay una verdadera implementación. Entonces, puedo entender que que cuando colectivos y personas organizadas hacemos una propuesta de repente legislativa, tengamos que mejorarla en el camino. Pero estamos hablando de un gobierno que tiene recursos, que tiene dinero, que tiene formas de gobernar y prácticas ya establecidas, que tenga que buscar mecanismos para enmendar algo cuando hace 4 años venimos propiciando y proponiendo la ILP como una medida que garantice los derechos de las personas, que vuelva a poner a la gente, a las comunidades en el centro. Salieron con la respuesta de la reforma y hemos visto que la reforma es ineficiente. Entonces, si bien es cierto, es un paso en la dirección correcta, no queremos que se instrumentalice la ILP, porque ahorita están en negociaciones otra vez entre los distintos, ya no voy a hablar de partidos políticos, sino en todos los responsables del gobierno, porque ahorita es una responsabilidad gubernamental del Estado en su conjunto, de apelar para que la gente, las personas tengan derechos y estén en condiciones para una vida digna, ¿no? Alba, eres trabajadora social, trabajas con personas migrantes. Uh-huh. ¿Qué opinión? Pues efectivamente, o sea, en realidad el momento en el que estamos ahora de poder trabajar sobre la iniciativa legislativa popular tiene que ver con el trabajo que durante muchos años han hecho un montón de organizaciones y un montón de plataformas para reivindicar ese reconocimiento de los derechos de las personas que no estamos pidiendo tanto y evidentemente esto tiene que ver con esa fuerza y con ese no olvidar y seguir poniendo en la palestra y seguir forzando que haya una respuesta. El nuevo reglamento de extranjería, evidentemente, cambia la situación y hace que haya que mirar un poco cuál es el contexto nuevo que tenemos ante nosotras y obliga a la administración, en este caso del Estado, a dar respuesta a la gente que se está quedando fuera, que es muchísima. Uh-huh. Otra vez más. Sí, Paco. Sí, bueno, desde la parte interior, como ya lo han comentado ellas, no entrar mucho, sino casi, bueno, dar nuestro reconocimiento sobre el propio proceso, ¿no? Algunos que ya hemos participado como promotores y como en iniciativas legislativas populares, ¿no? Hicimos una potente iniciativa legislativa popular antinuclear ya en los años 90 y que nos quedamos en las puertas con 470.000 firmas, ¿no? Ver ahora que se han recogido todas las firmas, ¿no? Que hay un montón de organizaciones que lo apoyan, que además haya sido admitida a trámite, ¿no? Que tenga lógicamente un gran fuerte y apoyo social, porque se han recogido las firmas, pues que está claro que va a obligar a debatir en el Congreso estas propuestas, y esto siempre es positivo, ¿no? Sobre todo por lo que muchos que hemos ido en el camino y no hemos podido tener este alcance, que ahora lógicamente pues habrá que ver cuáles son las posiciones de los propios partidos en los debates y vigilante, por eso que hablaba un poco de que se pueda aprovechar desde muchos sectores claramente contrarios para malmeter en el debate, digamos, ¿no? Porque para que entre en el Congreso creo que se necesitan 500.000 firmas. Claro, el mínimo era 500.000 y nosotras llegamos a recolectar 700.000 y de esas 600 y tantas, 670.000 fueron aprobadas por la entidad. Javier. Sí, a pesar de que se presenten las firmas, como he sabido, hay mecanismos para
tratar de que no se debata, que es la obligación, pero en este caso no es, ¿no? En este caso para que no se debata o para que se debata, ¿no? O para que se tape ahí durante una temporada, como ha ocurrido con otras iniciativas, ¿no? Pero en esta ocasión no es así. Bueno, tenemos reciente el Día de África, que hubo celebraciones muy guapas en Avilés y otros lugares. Tenemos reciente el Día de la Interculturalidad que hizo Intervalo en Langreo este fin de semana, ¿no? Tenemos el tema ahí, ¿no? Y tenemos el 20 de junio, que es el Día Mundial de las Personas Refugiadas, ¿no? Que nos apelan a seguir defendiendo los derechos de las personas migrantes y refugiadas. Y tenemos esta iniciativa que sus señorías allá en el Congreso pues tienen que debatir y llevar adelante. Yo creo que es una iniciativa, como ya se ha dicho más veces, muy lógica, muy elemental, tampoco es que vaya muy allá, ¿no? Para regularizar la situación de una cantidad determinada de personas que tenemos aquí en el territorio español y que hay que hacer, y que no se está haciendo. Uno de los flancos débiles que ya han señalado las organizaciones está en Valencia, ¿no? Ahí se había acordado algo con los afectados por la DANA que no se está cumpliendo, según han dicho las organizaciones, la CEAR y otras, ¿no? Hay bastantes situaciones en que no se cumplen los derechos ya establecidos. Y si además, como comentaba Glenda, tenemos ese reglamento de la ley de extranjería que es rechazado ampliamente en su aplicación por muchas organizaciones, pues tenemos una situación que no es muy boyante para una población migrante que no es tan abundante en el caso de Asturias, desde luego, y en el caso español, pero que es muy necesaria, dicen incluso sectores empresariales, si es que nos fijáramos por esa parte económica, y que desde luego es fundamental que sus derechos sean respetados. Ojalá que esta sea una de las vías, ¿no? No, es que eso es lo curioso, ¿no? El sector empresarial está muy por la labor, el sector de la iglesia también está muy por la labor. Entonces, ¿qué intereses aquí se están moviendo para que esto no salga adelante, ¿no? Claro. Sí, o sea, evidentemente hay una visión muy utilitarista de la población migrante como mano de obra que es necesario poder incorporar al mercado laboral, porque recordemos que las personas en situación administrativa irregular, por ejemplo, no tienen derecho a acceder a firmar un contrato de trabajo, darse de alta en la seguridad social o otras muchísimas cosas como bastante básicas para poder desarrollar una vida plena y digna, y en ese sentido pues se produce esa paradoja, ¿no? Que podemos pensar que puede haber sectores de la población que puedan estar en contra, pero que sí que necesitan, porque la realidad demográfica de Asturias al final implica que aunque a mí personalmente no me gusta esa visión utilitarista, la realidad es que nosotras solas pues tenemos un horizonte bastante cercano, y si necesitamos mirar más a futuro, necesitamos más gente que venga y que forme parte de nuestra comunidad y de nuestra realidad, y que viva con nosotras y sean nuestras vecinas. Bien. Paco, ¿quieres añadir algo más? No, está bien, está claro, está bien. Vale, pues nos metemos en el Día del Medio Ambiente, Paco, que es el próximo jueves, día 5 de junio. Creo que hay pues unas cuantas actividades programadas en distintos lugares de Asturias. En términos generales, ¿qué significa para Ecologistas en Acción este día? Nosotros siempre hemos sido críticos en tema de la celebración de los días de, ¿no? O sea, 365 días para destruir y un día para celebrar, ¿no? Pero evidentemente la realidad es que, bueno, pues que en estos días, digamos, los medios de comunicación están más atentos, hay espacios publicitarios, hay espacios de divulgación, y por lo tanto no nos queda otra pues que aprovecharlos, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de asturianos, además, yo creo que podíamos contar dos cosas. Uno es la relación que puede de actividades interesantes de esta semana, y la otra que desde hace más de 20 años, lo que es el propio movimiento ecologista, suele utilizar el fin de semana próximo, en este caso el domingo, para unirse y para apoyar luchas concretas, ¿no? Desde hace 20 años con el tema del embalse de Caleao, pasando por muchos tipos de extractivistas, contaminación, hasta el día de este año donde estaremos en Nava, y que si eso contamos un poco después, ¿no? Pero bueno, hablando además de profesores, por ejemplo, a lo largo de esta semana hay 3 actividades que precisamente promueven los profes por el futuro, ¿no? Eso de Teacher for Future, aparte de las mujeres ecofeministas Petra Kelly, ¿no? Precisamente hoy mismo, esta tarde, es en Avilés, digamos, el mañana sería en Oviedo y el jueves en Gijón, ¿no? Con temas muy diferentes. Hoy ciencia y educación ambiental, precisamente, más necesaria que nunca, ¿no? En todos ellos participan gente de la universidad, personas militantes, personas que participan en el movimiento ecologista. La siguiente mañana en el Oviedo es el impacto humano y sus consecuencias también.
y luego el jueves será en Gijón, sobre la convivencia con animales no humanos. También participan gente muy conocida, y después en todas ellas, lógicamente, miembros de profesores y profesoras por el futuro, ¿no? Y luego, bueno, es más, empezamos ya el sábado, que todo el movimiento, la Xente Moza de Asturias se reunió en el Botánico, un grupo importante de hombres y mujeres jóvenes, hablando precisamente sobre cómo la juventud se enfrenta a la emergencia climática. Donde también estuvo Paco Ramos. Bueno, no iba a hacer autopropaganda. Es joven. No, en la mesa inaugural, poniendo un poco en resumen las actividades aquí. Desde luego el tiempo después fue todo para jóvenes. Yo ocupé 2 sillas para bajar la media y ya está. Y luego, evidentemente, lo que quería ya por finalizar, luego si queremos podemos ver más detalles en Nava, ¿no? Es una actividad que es la jornada clave del Día Mundial del Medio Ambiente. En este caso tiene que ver todo con el tema del extractivismo, ¿no? El tema en este caso de la minería, las canteras, toda la zona de la Sierra de Peñamayor, que empezará con una concentración ahí en la Prazuela, y después la salida hacia Abulleres con una comida popular y, lógicamente, con lecturas de comunicados, ¿no? Lo organiza la plataforma Salvemos Peñamayor y los grupos ambientales de Asturias. Yo creo que como repaso de la semana... Bien. Bueno, ¿qué significa para ti el Día de Medio Ambiente, Glenda? Bueno, comparto esta visión de un día no representa lo que dejamos de hacer los 364 días del año, ¿no? Yo creo que es también central, dado el momento en el que nos encontramos al día de hoy. Como decía al inicio, yo creo que todos estos temas muy coyunturales ahora, migración, el tema de la crisis climática, la educación, el tema del militarismo y de la guerra, están muy presentes ahora, siempre lo han estado, yo creo, pero también forman parte para mí de una misma narrativa, ¿no? De un hilo conductor altamente neoliberal que se mueve por unas lógicas economicistas, y es una narrativa del despojo, de despojar de derechos a las personas, de despojar territorios, de despojar humanidad, de despojar el planeta y la tierra misma, ¿no? Entonces yo creo que un día como este es crucial para hacer una reflexión de qué acciones estamos haciendo de manera personal y particular, pero también de manera colectiva, como sociedad, como comunidades diversas, y tener una crítica muy amplia, ¿no? Para poder abordar todas estas temáticas que se interconectan y que nos interseccionan y que nos están perjudicando la salud mental en el día a día, ¿no? ¿Alba? Sí, o sea, el Día del Medio Ambiente no puede ser un día que supla todo lo demás, pero sí que tiene que ser un recordatorio de la situación en la que estamos, tiene que servir para hacer una evaluación y tiene que servir para plantearnos cambios, y cambios estructurales y cambios profundos sobre nuestra manera, no solo individual, sino colectiva, como decía Glenda, de estar en el mundo, porque no podemos estar en el mundo ajenos al ambiente en el que nos movemos, ¿no? Ya sea desde lo local como desde lo global también. Entonces es verdad que la situación ahora de Asturias, Peñamayor, Salave, Cerreu, lo que pasó hace poco con los mineros, tenemos que mirarnos un poco qué tipo de prácticas estamos haciendo y plantearnos si es el modelo en el que queremos vivir o no, y cómo cambiarlo. Javier. Bueno, a mí el 5 de junio, ahora que lo preguntas, me recuerda también al Perú y a Bagua, ya que tenemos aquí a Glenda. Porque fue un 5 de junio cuando hubo ahí una masacre de indígenas, la llamada Curva del Diablo, lo hemos comentado bastantes veces en Asturias, incluso ha habido concentraciones delante de la Junta General del Principado. Tuvimos por allí a un dominico de Nembra viviendo 40 años en aquella Amazonía, ¿no? Álvarez Lobo, de la historia. Del presente. Bueno, tenemos que hablar después un poquito más ampliamente del informe que comentabas al inicio, ¿verdad? De la huella del carbono de los ejércitos en general y del nuestro en particular. Tenemos que hablar de la huella de carbono del actual genocidio en Palestina, que está documentado, que hay estudios también que documentan esa situación de la cantidad impresionante de contaminación de bombas, el equivalente a 3 a 5 bombas atómicas que tenemos ahí, ¿no? Y que son hechos bien contrastados. Y tenemos que hablar de la deuda ambiental que dicen algunos expertos que tenemos los países del norte con el llamado sur global, con los países del sur, ¿no? Deuda ambiental que va creciendo en estos momentos. Ahora, es un día también para
si no estuvieran en huelga, pero que siga la huelga, ¿no? Mientras sea necesario seguir trabajando en los colegios, en la promoción y en la defensa del medio ambiente, porque así se ha hecho históricamente. Tenemos una insuficiencia también en Langreo, en este caso, que todos los años hacemos ahí una actividad, pero acaba de cambiar la concejalía y estos cambios suponen que no se ha preparado nada, ¿no? Para el 5 de junio, que es un día para reivindicarlo también ahí, la defensa de la madre tierra nuestra en Langreo, en Asturias y en el mundo mundial. Pero es un día también en esto de las buenas prácticas de la divulgación, que se va a utilizar por parte del Gobierno de Asturias, y ahí por lo menos Paco y yo vamos a estar presentes en la llamada Agenda 2030. Va a haber una alianza ese día, se va a escenificar, por así decir, entre el Gobierno de Asturias, la Agenda 2030, que tiene entre sus componentes ¿no? La defensa del medio ambiente, y la Autoridad Mayor de los Indígenas de Colombia, fruto de la visita de marzo que hizo la delegación asturiana. Así que va a haber una alianza escenificada el 5 de junio a la 1 de la tarde. Bien, precisamente el 5 de junio estará con nosotros Juan Ponte, entonces lo contará mejor y más ampliamente. De la Agenda 2030, y lo apunto yo, porque el tema que le trae a una entrevista es otro, pero aprovecharemos lógicamente para hablar sobre esto. Y vamos precisamente, Paco, a hablar de esa huella de carbono, porque resulta bastante interesante este informe, El clima bajo fuego cruzado, cómo el objetivo del 2% de gasto militar de la OTAN contribuye al colapso climático. Creo que es un informe bastante bueno, quiero decir, ilustrativo para meterte en este tipo de cuestiones. Lo hace un grupo de colectivos a nivel internacional, y además participa en su redacción este Centro de Estudios para la Paz, que estuvieron en más de una ocasión también en el programa, aquí en Asturias al Día. Huella de carbono, militarismo y medio ambiente. Sí, yo creo que es un tema que se viene estudiando desde hace mucho tiempo, pero enlazando además con lo que antes decía Arjona, con el tema de Colombia, precisamente había una entrevista a la Ximena Rueda, que es una experta en sostenibilidad en la Universidad de los Andes, y hablando precisamente de Colombia y todo lo que tiene que ver con la crisis ambiental, ¿no? Y evidentemente aparecía la crisis climática, pero allí evidentemente también la deforestación, los monocultivos, la minería, pero al final acaba haciendo un énfasis muy grande en el tema precisamente de las guerras, ¿no? Ella decía que, hablaba de un informe de Guardian en donde se mencionaba que en los primeros 120 días de la guerra de Gaza, las emisiones producidas por el conflicto equivalían a las de todo un año de al menos 26 países juntos en emisiones, lógicamente los de menos emisiones, ¿no? Por lo tanto, evidentemente, lo primero es imperativo condenar el genocidio sobre la población de Palestina, ¿no? Y todas las guerras que destruyen vidas y ecosistemas, ¿no? Está claro que que la guerra causa sufrimiento humano, pero tiene muchas consecuencias ambientales devastadoras, ¿no? Contamina las aguas, contamina los suelos, veremos luego los restos, generaciones enormes de residuos, y luego secuelas además que duran durante mucho tiempo, ¿no? Es, como hablábamos antes, hablamos del acero verde, ¿no? De ArcelorMittal, producido con energía limpia para producir el mejor cobertura de carros de combate, ¿no? Sería el absurdo más grande que nos podíamos encontrar, ¿no? Luego, cuando hablamos de extractivismo, de minería, muchos de los metales, acero, plomo, también tienen uso militar, ¿no? Por lo tanto, las conexiones, además del propio sufrimiento humano, evidentemente son claras y conocidas, ¿no? Es una máquina de producción enorme y, por lo tanto, ligada a emisiones de gases de efecto invernadero, y no solo, ¿no? Javier. Sí, en la parte, digamos, de Palestina, lo dicho, está documentado, hay un montón de informes ya, aunque no sean tan publicitados, de la cantidad impresionante de destrucción que está suponiendo y de la huella de carbono. Es decir, podemos estar hablando en todos los colegios del mundo de qué bonito es la tierra y qué bonito el Día del Medio Ambiente, mientras ahí sigan asesinando por una parte, destruyendo por otra y contaminando, nos está afectando, queramos o no, aunque nos tapemos los ojos, ¿no? Y eso hay que tenerlo en cuenta en la llamada huella del carbono y en tratar de abordar la emergencia climática en estos momentos. No puede ser un 5 de junio igual que otros años, no puede ser una inercia ahí de actividad. Estamos en una situación mucho peor, puesto que además tenemos varios gobiernos, entre ellos el que dicen que es el más poderoso del mundo, que niega
que niega lo principal, que niega el cambio climático, que niega que tenga que haber acciones contra ese desastre climático. Eso hay que abordarlo de otra manera. Y en ese sentido también el genocidio actual en Palestina. Los militares, la huella de carbono, una pisada enorme, ¿no? Es una huella, ¿no? ¿Se puede disfrazar de verde? ¿No era que nuestros uniformes eran de caqui o de otras formas de disimular? De verde no se puede disfrazar. Dice uno de esos informes, en uno de ellos participa Ecologistas en Acción, ¿no? Que son un militar tiene una huella de carbono 6 veces superior a la de un civil, cualquiera de nosotros. A lo mejor el militar directamente no es el responsable, ¿no? Es toda la parafernalia que hay alrededor. Y un trabajador de la industria militar tiene una huella 7 veces superior a la de un civil. Tampoco es culpa del trabajador, es de la industria militar que en estos momentos avanza de forma galopante en España, en Europa, en todo el mundo. Eso hay que detenerlo, si no, ¿de qué hablamos de medio ambiente? si aumentamos el belicismo y nos preparamos para más guerras, ¿no? Eso es fundamental a la hora de abordar, que no sea un día del medio ambiente pues ambiguo, que no aborde las causas centrales del deterioro del planeta en estos momentos. Glenda. Totalmente de acuerdo, no podemos sentarnos a hablar de medio ambiente y hacer políticas desde la comodidad de un parlamento, sino que creo que hay una responsabilidad precisamente de abordar esas causas, y porque si no lo que tendríamos eventualmente es alto gasto dirigido a lo militar, al armamento, a toda esta industria belicista, pero verde, ecológica y probablemente feminista. Entonces, aquí hay una instrumentalización también grande de todas estas luchas sociales y todas estas reivindicaciones, ¿no? Entonces, ver qué tipo también de... ¿Por qué seguir financiando las industrias bélicas y armamentistas, y por qué no financiar la educación, por qué no dotar de recursos a los estamentos, a la estructura, a las oficinas, por ejemplo, de extranjería, que están también desbordadas. Entonces hay que tener un uso eficiente de los recursos en vez de dedicarlos a seguir fomentando el genocidio, la crisis climática, las muertes en las fronteras, ¿no? Alba. Claro, la guerra por definición nunca puede ser verde. La destrucción no es sostenible y la muerte muchísimo menos. Los genocidios destruyen y destruyen todo, a las personas y también a los lugares y a los territorios. Y muchas veces incluso el motivo de esas guerras y de esos conflictos es el expolio de los territorios y la destrucción masiva de los lugares donde se producen, ¿no? Un 2% para armamento y para políticas de guerra. A mí lo que me gustaría sería pensar que cuando tú destinas un 2% a algo, se lo estás quitando a otra cosa. ¿A qué nos están quitando ese 2%? ¿No se podrían hacer políticas de paz que tuvieran un beneficio económico para todas y un impacto muchísimo mayor que seguir gastando dinero en matarnos unos a otras y en destruir la realidad en la que vive la gente? No sé, es como bastante lógico, no entiendo por qué la gente se empeña en ir por un sitio que no es, claramente, ¿no? Hablaba Javier, Paco, de la inercia de los días, de la celebración de estos días de medio ambiente, de no caer en esa inercia, pero si echamos la vista atrás, hubo mucho tiempo de concienciación ciudadana por parte de los movimientos ecologistas de la defensa del medio ambiente, precisamente con la escuela, ¿no? Con grandes concentraciones de colegios, de alumnos y de alumnas. Escuchándoos, tengo la sensación de que hay que volver a esa concienciación. Bueno, los que ya llevamos mucho tiempo en esto hemos visto una cosa que es claramente positiva, ¿no? Es decir, aquellos discursos que eran discursos desde afuera, ahora evidentemente están completamente recogidos en el currículum educativo, es decir, no hay ningún libro donde no aparezca
todo aquello que previamente podíamos ir a aportar a la escuela, ¿no? Otra cuestión es cómo desde la propia escuela se desarrolla y se implican en ellos, pero bueno, nosotros con colegios que nos llaman para días concretos, para charlas concretas y para actividades concretas, en la medida de nuestras posibilidades lo hacemos, ¿no? Y desde luego en el tema de lo que hablábamos antes, de actividades en las que nos unan, para que os deis cuenta, sobre minería, bueno, pues estaba lógicamente en temas de canteras, en temas de minería, los oscos, en temas de energía, en temas de las turberas de Dueñas ya, o el tema de los desmontes de Aboño cuando toda la obra del puerto, la lucha contra el extractivismo con el tema de la fractura hidráulica. Bueno, en la mina de Salave hemos ido bastantes veces, las líneas de alta tensión en otras, es decir, que llevamos atendiendo esto tiempo a muchas veces, ¿no? Y en este caso concreto, lógicamente, hablar de la minería en el tema de Peñamayor, que evidentemente la minería todo el mundo sabe los temas que sobre el medio ambiente en general, ¿no? La deforestación, la contaminación del agua o del suelo, y desde luego nosotros incluso hemos tenido trabajos muy potentes sobre el tema de cómo impulsar políticas efectivas de reciclaje de metales, ¿no? Al abandonar la minería e ir a la recuperación de una enorme cantidad de residuos metálicos que estamos generando y que evitarían volver a acceder sobre el territorio, y evidentemente también cuál es el modelo que se adopte de crecimiento, ¿no? Si no, pues no habrá minerales bastantes para todo, ¿no? Claro. Decías que en 2005, hace 20 años, el día fue relacionado con Callao, que estaba en plena polémica, ¿no? Sobre el famoso embalse de Callao, que como podemos comprobar no se hizo, pero no iba tanto al embalse como al agua, a la importancia que en estos 20 años ha cobrado la buena gestión del agua. Sí, nosotros de hecho, bueno, todo el tema de la gestión del agua, ver cómo el ahorro, la eficiencia, ahora nosotros lo extendemos también sobre la energía, es decir, que aprender de todo aquello que se pudo haber hecho bien sobre el agua, portarlo al mundo de la energía, sería muy adecuado, ¿no? Desde luego sí, fue la primera vez que el movimiento ecologista decidió que en vez de hacer actividades propias iba a hacer actividades de apoyo a luchas concretas, y efectivamente en aquellos momentos la lucha potente, una victoria por fin, ¿no? Además, a partir de la negociación luego de los diversos planes hidrológicos, pero con una política asturiana que todavía sigue de vez en cuando diciendo, pero si tuviéramos Callao tendríamos más garantía de aguas, que todavía insiste, desde luego fue, bueno, el inicio, ¿no? Javier. El Día del Medio Ambiente, que no se olvide que lo inventa, entre comillas, o se aprueba en Naciones Unidas, y que es una recomendación para los gobiernos. Quienes tienen que hacer cumplir esas políticas, esas acciones que dice Naciones Unidas, son los gobiernos. Nosotros lo que hacemos es una divulgación de esos valores o esas necesidades o esa emergencia que tenemos ahora mismo. Por lo tanto, lo que estamos exigiendo, todas y todos, es que los gobiernos cumplan con esas recomendaciones, y estamos señalando algunos de los sitios donde no se está cumpliendo. Ahora, es muy importante señalar en esta fecha también pues que hay gente que se la juega por defender el medio ambiente, que los asesinan, que son pues la gente que vive en territorios inmensos, como son los pueblos originarios en todo el mundo mundial. Conocemos un poquito más de América Latina, sabemos los índices tremendos, ¿no?, de asesinatos de líderes indígenas. Por eso hay un programa también asturiano, ¿no?, de protección, algunas de ellas, algunas acaban de llegar ayer, ¿no?, al programa asturiano, 4 de ellas, y esos índices siguen llamando la atención, pero no hay medidas tan efectivas. Defender a quienes defienden los territorios, los pueblos indígenas en particular, los pueblos afrodescendientes que han ido ocupando esos territorios grandes y que los cuidan bien, ¿no? Bueno, frente a eso también es que se llama la atención, cuando entrevistes aquí a Juan Ponte el día 5, ese acuerdo, ¿no? En el caso concreto de Colombia, 115 pueblos indígenas, que se dice pronto, 115, 60 y tantas lenguas diversas, reconocidas todas, y muchos de esos pueblos en peligro de extinción por el tamaño pequeño de personas que tienen ahora, y muchos de ellos cuidando unos territorios inmensos, grandes, preservándolos, haciendo de guardianes de la naturaleza o de la madre tierra. Eso hay que ponerlo en valor, hay que defender a esa gente que defiende los territorios. De eso va el pequeño acuerdo que va a haber entre el gobierno de Asturias y la Organización Nacional Indígena de Colombia. Eso
habría que extenderlo a más lugares, defender a quienes defienden los territorios, pueblos originarios en particular, entender sus valores. ¿Por qué consideran que eso es una madre tierra y por lo tanto ni se vende, ni se compra, ni se destroza? Hay que cuidarla. Eso tan elemental es lo que lleva a la práctica de protegerla, ¿no? Eso sería muy importante. Luego hay otras acciones que se están haciendo en Naciones Unidas, con lideresas, con mujeres, en ONU Mujeres, un departamento que tiene la ONU, pues ver qué opinan, ¿no? Las mujeres lideresas, indígenas, afro, ribereñas, diferentes sectores. ¿Qué nos recomiendan? ¿Qué nos están recomendando? Y si deberíamos aliarnos con ellas, ¿no? Para seguir defendiendo el medio ambiente de forma, un ambiente entero, ¿no? No medio. Sí, ¿no? Y si quieren verlo mejor, pues que pasen a partir del día 12 por el Museo Barjola, ¿no? Para ver la exposición que precisamente promueve Sol de Paz Pachacuti, donde mujeres, explotación del territorio. Yo creo que va a estar muy bien. Iremos a ello. Iremos a ello ahora, precisamente, hasta el Barjola, pero Paco, recuérdanos en Nava, el domingo, día ¿no? 8, sí. Día 8. Sí, sí. En Nava el por la domingo, mañana, día 8, toda la mañana, a partir de las 11 la concentración en la plazuela de Nava, después a la 1 la salida hacia la marcha, luego la comida popular, una asiento popular en Bulleres, cada uno puede llevar lo suyo, pero también va a haber comida común, y a las 4 de la tarde, pues la mesa redonda para hablar de todos estos temas. Comida de traje, entonces. Comida de traje, sí, sí. Vale. Y precisamente, ya en los últimos minutos del programa, Javier, el próximo día 12 de junio, muy cercano ya a la conmemoración del Día Mundial de las Personas Refugiadas, como decía Paco Ramos, vais a inaugurar en el Barjola, aquí en Gijón, el trabajo, una exposición en el que se van a mostrar situaciones de exposición de derechos, de destierro, en 10 países diferentes, ¿no? Sí, es Unai Aranzadi el director. Ya habíamos hecho con él hizo una película inspirada por nosotros, Desterradas, ¿no? Un documental que seguimos exhibiendo en varios lugares, entre ellos con la gente africana de allá de Sotrondio, ¿no? Fue memorable esa presentación, y otros lugares, ¿no? Recientemente en Mieres lo hicimos el mes pasado, el Día de la Madre Tierra. Derivado de ese documental vienen las fotos, ahora en formato de exposición, en acuerdo con el Museo Barjola. Él va a estar aquí ese día porque él viaja mucho entre los lugares de guerra, porque es corresponsal de guerra. En Ucrania está viajando mucho últimamente y vive entre Suecia y País Vasco. Entonces, bueno, va a estar el día 12 aquí. Tenemos la oportunidad de que haya una visita guiada por las fotografías de Unai Aranzadi en el Museo Barjola, Desterradas. Vale. Luego hay otro asunto que también quería comentar, que es se acaba de reeditar el cómic Palestina. Sí, de Bernardo Vergara. Lo presentamos la semana pasada, lo presentaron el Consejo de la Mocedad, la coordinadora asturiana de ONGs, el Comité de Solidaridad con la Causa Árabe. Este es un cómic que había hecho Bernardo Vergara. La gente del cómic que le gusta pues sabe que es uno de los famosos, ¿no? De los buenos comiqueros, creo que en 2012, 2013, y ahora lo que es una reedición. Se presentó en un restaurante que hay aquí en Xixón, recién inaugurado, de palestino. Creo que es el único que hay aquí en Asturias, y se va a volver a presentar en la Semana Negra, ¿no? En el marco de la Semana Negra. Bueno, pues es una ampliación, una actualización. En la solapa que ha hecho Bernardo Vergara, dice, va a estar desactualizado al día siguiente, debido a la situación ahora mismo, ¿no? en Palestina, no por las cifras, el contexto, los cambios a peor que está habiendo en esa situación. Bueno, recoge de forma gráfica, formato de cómic, otro lenguaje, por lo tanto, que es muy útil, que el anterior se ha trabajado mucho con los colegios, precisamente, con el sistema educativo. Va dirigido más a adolescentes, a los adultos también nos gusta, pero va con el lenguaje más directo a las personas más jóvenes, ¿no? Alba, decía Javier, Desterradas en Sotrondio. Sí, fue muy bonito porque yo creo que los chicos se sintieron muy identificados. Igual no entendían muy bien todo lo que se hablaba por el desconocimiento del idioma, pero lo bueno que tiene el documental es que tiene unas imágenes muy potentes y se basa mucho en el retrato de las personas y de sus vivencias, y en ese sentido la exposición de fotos pues va a ser muy interesante porque va a incidir aún más en esa parte tan bonita del documental.
Entonces, todo el mundo súper invitado porque va a estar muy bien, la verdad. A mí me encanta el documental, recibió varios premios en varias muestras que se presentó, así que animamos a todo el mundo a unirse y a participar y asistir. Claro. Glenda, si te pregunto por el Día Mundial de los Refugiados, ¿qué me dices? Pues que es un día importante, más por el momento que tenemos, más por la reforma de la ley de extranjería y a toda la gente que ha dejado atrás y que ahorita está en un limbo de irregularidad administrativa causado por el gobierno. Entonces yo creo que es un día muy importante de recordar, pero también recordar que no necesariamente tenemos que estar perseguidas, tenemos que pasar por guerras, por hambre, por crisis climáticas para migrar, ¿no? Migrar debería ser una opción para todas las personas sin ningún tipo de condicionamiento. Obviamente el tema del refugio es importante porque la gente está saliendo por el expolio y por el despojo de los territorios, por las guerras, precisamente por ese belicismo que se inspira desde los gobiernos del norte global, europeos, el gobierno español. Entonces es importante reflexionar, mirar de cerca, que es algo que también va a ocurrir en estos territorios en un futuro cercano, porque si seguimos financiando las guerras, pues las guerras van a tocar a nuestras puertas el día de mañana. Paco. No, sí, muy breve. Lógicamente, toda esa gente que huye, entre otras cosas, también por la propia crisis climática, ¿no? Las inundaciones, las tormentas, los incendios, la escasez de lluvia, la falta de cosechas, lógicamente esos son refugiados climáticos, ¿no? Por eso nos parece una inmoralidad contraponer a refugiado climático Asturias como refugio climático, ¿no? Para huir del calorcillo, para venir en el verano, para venir de vacaciones, para promover el turismo, ¿no? Creo que abandonar ese nombre de marketing debería de ser inmediato, ¿no? Y si, un comentario nada más con el tema de lo del cómic, bueno, facilitar. Como está colgado en internet, cualquiera que escriba en Bitly 4M hoy FR puede descargarlo automáticamente. Muy bien. Alba, ¿querías decir algo? Me daba la sensación. Sí. Sobre todo que el refugio es un derecho humano y que no puede depender de que tengas una cita para que te den un papel que te lo reconozca. Debería facilitarse el acceso a ese derecho porque es fundamental y la gente no debería tener que encontrarse todas las trabas burocráticas que se encuentran para poder acceder a ese derecho. Bien. Bueno, pues sí, Javier. Sí, hay una relación estrecha, como acaba de comentar Paco, entre el 5 de junio y el 20 de junio, medio ambiente y refugio climático, ¿no? Y una de las personas que lo ha retratado, porque como fotógrafo, de reciente fallecimiento es Sebastião Salgado, ¿no? Sebastião Salgado tiene Éxodo, tiene un montón de colecciones de fotografía que reflejan, ¿no? La huida de personas forzada de los territorios y la defensa de la Amazonía. Es uno de los principales defensores de la Amazonía en la fotografía y en la práctica, porque también algún territorio de su padre tuvo aporte de financiamiento asturiano en su momento para reconvertirlo en millones de claro, recibió el premio Príncipe de Asturias. Millones de árboles reforestados en ese territorio. Sebastião Salgado recoge en buena medida esa necesidad de proteger a la madre tierra, de respetar los derechos de las personas refugiadas, o sea que estos 2 días que dice la ONU que hay que cumplir determinados requisitos, si repasamos la obra fotográfica de Sebastião Salgado y un documental que ahora se está exponiendo, La sal de la tierra, que hace su hijo, recomendamos también, pues repasamos todo esto. Muy bien. Bueno, pues ahora sí llegamos al final. Como siempre, os agradezco mucho vuestra presencia y vuestras opiniones en el programa. Alba Nogueiro, muchas gracias. Muchas gracias. Paco Ramos, muchas gracias. Gracias a vosotros, encantado, gracias a ti. Glenda Huerto, muchas gracias. Gracias a ti. Y Javier Arjona, muchas gracias. Gracias, salud, solidaridades. Hoy en la entrevista de Asturias al Día hemos invitado a compartir este espacio y conversación al periodista y fotógrafo Carlos Cuesta porque se inaugura una exposición titulada Embarcados
que puedes ver en la sede de la Sociedad de Festejos y Cultura San Pedro de la Felguera. Carlos Cuesta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Roberto. Buenos días. Muy bien, aquí estamos en un tiempo inestable, en pleno junio, pero bueno, a mal tiempo buena cara, sin duda. Ya sabes eso que se dice, ¿eh? Por eso lo tenemos tan verde, ¿no? Sin duda, sin duda. La lluvia es sana y buena, sin duda. Bueno, 28 fotografías, Carlos, que tienes en la Felguera. Ya estuvo en Puerto de Vega, ¿no? Me decías. Sí, en Puerto de Vega, en Navia, fue la primera exposición que mi intención es hacerla itinerante por los puertos de Asturias, ¿no? Puertos marineros de Asturias. Y ahora tuve la opción de exponerla en la Felguera, en la Sociedad de Festejos San Pedro, y ahí va a estar todo el mes de junio. Qué bien, qué bien, qué bien. Fotografía, que es una faceta que siempre cultivaste, pero que no se ha visto muchas veces. No es verdad, sí, más o menos me prodigo poco. Soy enamorado de la fotografía ya desde chaval. Y bueno, yo de hecho cuando fui a estudiar periodismo hice también imagen, ¿no? Porque yo en parte la imagen iba conmigo, ¿no? Sí me gusta mucho el tema de la fotografía y ahí vamos, haciendo fotos siempre que puedo. Ya de chaval, bueno, pues ya revelaba, hacía fotos en blanco y negro y bueno, tengo un archivo pequeño pero interesante de fotos de interés, ¿no? Pienso yo, sobre todo de la zona de la Viana y entorno. Bien, embarcados, ¿son fotos relacionadas con la mar? Sí, sí, son puertos, todas, sí, todo enfocado al detalle de las barcas, chalanas, chalupas, y me gusta mucho el mundo marinero, ¿no? Sobre todo las barcas tienen una especie de halo importante, ¿no? Y atractivo para las fotos, ¿no? El color, el estilo, el momento que haces la fotografía en el puerto, ¿no? Entonces pensé que era hacer una especie de monográfico relacionado con las barcas y ahí estamos, más o menos. ¿En un recorrido por Asturias? Sí, estuve durante casi un año por todos los puertos asturianos haciendo fotografías, ¿no? Y están más o menos ahí plasmadas en esta muestra fotográfica. Veo que hay una que es en Soto del Barco, en la desembocadura del Nalón, ¿no? Que me parece un sitio realmente fascinante. Muy atractivo. Para la foto, ¿no? Para la foto, sí. Ahí fui varias veces ahí. Es una de las zonas guapas y atractivas para fotografiar, ¿no? Sobre todo la desembocadura del Nalón, nuestro río auténtico, ¿no? El río Macho. El río que nace en Tarna y desemboca en San Esteban de Bocamar, ¿no? Pues ahí estuve varias veces porque es un entorno muy atractivo para la fotografía, ¿no? Y también pensé hacer una foto remodelando las fotos antiguas en la Chalana, en la Viana. Cuando a principios del siglo no había puente y tenían que pasar las gentes de la Pola a la otra parte, a entrar a Villoria, pues me gustaba hacer una especie de casi reproducción de lo que eran las chalanas de esa época, ¿no? Sí. Y seguro que para la próxima exposición igual incluyo una fotografía chalanera. Vale, porque no vas a parar con el tema de las fotos ahora, ¿no? No, ahora tengo tiempo y aprovecho un poco para poder más o menos, rendir un poco cuenta a esa afición, ¿no? Sin duda. Claro, hablábamos de esta desembocadura del Nalón en Soto del Barco. Si te pregunto por los puertos, ¿cuál es el que más te llama la atención de los de Asturias? ¿Qué me dirías? Bueno, es complicado. Todos los puertos asturianos tienen un sabor especial y para mí son todos muy atractivos, ¿no? Pero tengo cierto afecto por uno, que es Puerto de Vega en Navia, ¿no? Ahí tengo buenos amigos, buena gente y más o menos me recibieron francamente muy bien cuando fui a hacer allí las fotografías, ¿no? Y fue allí precisamente la primera exposición de esta itinerante muestra fotográfica. Es verdad que tiene algo especial ese puerto. Puerto de Vega, ¿no? Sí, es un puerto importante. Atrapa un poco. Atrapa sin duda, buenos barcos, una rula tremenda, sobre todo muy percevera, y hay buenos marineros ahí. Es un lugar muy marinero y muy histórico, ¿no? Allí nació el Villamil, que fue el que más o menos anunció en Madrid cuando la Guerra de la Independencia,
sobre todo defensa de Madrid contra Napoleón, ¿no? Villamil, y ahí murió Jovellanos, en Puerto de Vega, ¿no? Puerto de Vega. Se mantiene, porque es verdad que durante todos estos años se han hecho muchas mejoras en los puertos para favorecer el trabajo de los pescadores, pero todavía se mantiene cierto sabor, ¿no? En muchos de ellos, ¿no? Sí, además los puertos están todos muy avanzados técnicamente y están todos, yo creo que con una estructura importante, ¿no? Para la labor marinera. Y Puerto de Vega, Lastres, Llanes y otros pues tienen un sabor especial. También me gusta mucho Ortiguera, que es uno de los puertos pequeñitos del Cantábrico, y ahí tengo una foto más o menos que la trabajé bastante, y es una especie de chalupa o barca que es casi de las que más me atrae, ¿no? Ahí está. Es una barquita verde, muy bien ubicada, y esa le tengo un afecto especial. Claro. Así como otra que hice en la ría de Villaviciosa, ¿no? Que fue de las primeras que fotografié, que la tienes ahí en la portada del catálogo. Vale, sí, conozco también esta zona del Puntal, ¿no? Puntal, sí, más o menos. Sí, más o menos. Háblame de la composición, porque efectivamente esta foto que mencionas de la chalupa tiene una composición, bueno, pues distinta, ¿no? Distinta, sí. Era una tarde de mayo, después de la lluvia, ya a las 8 de la tarde más o menos, era una luz perfecta, y la hice en plano cenital, ¿no? Desde arriba, más o menos aproveché un poco esa luz tenue ya del atardecer, y francamente me quedó la fotografía muy bien. Yo quedé muy a gusto y satisfecho con esa foto, esa imagen. Vale. Fotografía analógica en tu juventud, ¿no? Sí, porque era lo que había. Lo que había. Yo siempre con mi cámara Nikon, en ese caso Nikormat, primero una Olympus, después una Canon, pero preferentemente yo me lancé mucho con la Nikon, ¿no? Y bueno, pues hice muchas fotografías por toda Asturias, ¿no? Por todas Asturias, de paisaje, paisanaje, detalles, y hice varias exposiciones, no solo aquí en España, sino me invitaron los centros asturianos a Suiza, y estuve allí, yo tenía 21 años, y estuve allí 12 días, por Basilea, Ginebra y Zúrich. Bien, y ahora, ¿qué equipo tienes o pues utilizas? Mira, ahora mismo te diré que hace unos 15 años, en un viaje que había hecho a Alemania y Austria, a la vuelta a España, me robaron todo el equipo en Barajas. Fue una auténtica impotencia y una frustración tremenda, y desde ese tiempo no me compré más cámaras. Tuve una cámara de estas digital, sencillita, una Canon, y ahora trabajo casi todo con el móvil, ¿no? Pero estoy pensando volver otra vez a recuperar un poco el ánimo y los objetivos. Y los objetivos, una reflex ya más avanzada, a ver. Pero de momento estoy con el móvil, que estoy contento. Vale, porque bueno, en realidad el proceso es similar al de una cámara. Generas un archivo que luego trabajas en casa, ¿no? En el ordenador. Que es un poco la ventaja. Lo que pasa que, como se dice ahora, tiene menos prestación que una cámara oficial, digamos, digital, ¿no? Una cámara con mucha prestación, una cámara potente, ¿no? Digo, más prestación a la hora de te entiendo. De hacer imagen, pero los móviles están muy avanzados y bueno, y tienen unos objetivos y una maquinaria importante, ¿no? Bueno, decías que estuvo en Puerto de Vega, ahora en La Felguera, en la sede de festejos de San Pedro. ¿Tienes la intención de que sea itinerante, de recorrer todos aquellos lugares que se pongan a mano? Sí, tengo más o menos planeado llevarla a Ribadesella, a Colunga, a Candás y a más puertos asturianos. Y lógicamente, al final, pues quiero cerrar con La Viana y Oviedo, ¿no? Más o menos. Y la intención es que esté por toda Asturias, ¿no? La exposición fotográfica. Bien, 28 fotos decíamos, ¿no? Son 28, sí. Está bien. 28 fotografías. ¿Y ese número? No, fue coincidencia. Pero posiblemente puedo llegar a 30, 35, que sería lo ideal, ¿no? Pero en principio son 28. Muy bien. A un tamaño 18-24, con el marco y demás y tal. Y bueno, pues también. Sí, es un tamaño adecuado y muy fotográfico, ¿no? Desde luego. Bueno,
En Puerto de Vega, en la presentación te acompañó Esther Cantelli, me decías, Sí, ¿no? estuvo Esther Cantelli y periodista también. Jorge Alonso Molina, que es un buen amigo y profesor de fotografía. Muy buen fotógrafo. Muy fotógrafo, sí, ahí estuvieron. Cubano, ¿no? De origen cubano. Cubano, justamente. Sí. Vivo en Oviedo, sí, es un personaje popular dentro del mundo fotográfico, y Esther Cantelli, como compañera y amiga, estuvieron ahí presentes en la presentación en La Felguera. Y bueno, pues me dio mucho ánimo, y además Esther Cantelli me hizo ahí Te hizo un poema. un poema sobre la marcha que francamente me satisfizo y bueno, me llenó de satisfacción, sin duda. Sí, desde luego. Está muy bien, ¿no? No te lo esperabas esto, ¿no? En absoluto. Que te dedicasen un poema así, En ¿no? absoluto y tal, y no. Sí. Bueno, muy bien. Es verdad que, Carlos, bueno, eres conocido por tu trabajo en Televisión Española, por tus colaboraciones con el diario La Nueva España. La faceta fotográfica quedaba un poco menos conocida, pero también tu trabajo en relación al turismo, ¿no? En asociaciones, en la ASPET, en la Pegarata de la Viana. ¿Cómo ves el turismo en Asturias últimamente? Mira, precisamente tenía la próxima semana un encuentro en el Club de Prensa de la Nueva España sobre turismo como motor de Asturias. Se aplazó por circunstancias y espero que en unos días volvamos otra vez a recuperar ese debate, ¿no? El turismo está en un momento bueno, sin duda alguna, y Asturias lo tiene todo en el campo del turismo. Pero creo que los, digamos, actores de este fenómeno turístico, tanto la administración como los empresarios del ramo y los propios turistas, tenemos que empezar a creer un poco más en esta actividad, que es de verdad, porque tiene un futuro tremendo, ¿no? Y Asturias, dentro del turismo y el turismo rural, fuimos pioneros, junto con Badajoz y Navarra, ¿no? En este caso Extremadura y Navarra. Y es un turismo importante, próximo, cargado de experiencias, pero exige renovación. Después de 40 años hay que dar un vuelco en este tema y buscar nuevos horizontes, ¿no? Para poder avanzar un poco en el campo del turismo rural, ¿no? Sí, de hecho, parece que está sobre la mesa, ¿no? Del sector, ¿no? Darle una vuelta, si se me permite la expresión, al turismo rural en Asturias, ¿no? Tenemos un potencial tremendo, ¿no? La región es muy brava, es naturaleza viva, buena gastronomía, el paisaje, la gente, y esos son, digamos, condicionantes fundamentales para hacer un turismo de verdad, ¿no? Hace falta creer más y que los rectores, en este caso los políticos y los empresarios, pongan la carne al asador para que el turismo avance en su medida, ¿no? Hay un turismo fotográfico. Hoy te trae aquí pues la fotografía. Bueno, hay un turismo total, fotográfico, que hay que ¿no? aprovecharlo. Hay muchos turismos, ¿no? Sí. Religioso, marinero, de congresos, y el fotográfico hay que aprovecharlo. El avistamiento de osos, demás, ¿no? Animales cinegéticos, por ejemplo, la caza, la pesca. Yo creo que la fotografía aquí tiene mucho campo de acción para poder exportarlo en el plan del turismo de verdad, ¿no? Desde luego que sí. Bueno, pues dentro también de esas facetas más desconocidas de Carlos Cuesta está la de escritor. Carlos, que hace mucho que no te prodigas con poemas, con textos, bueno, que sé que escribes también, ¿no? Sí, hombre, me de gusta hecho, mucho. tienes varias publicaciones. Sí, publiqué varios libros de poesía. Yo soy un poeta, digamos, tardío. Me gustó siempre la poesía, pero nunca me prodigué en ese campo y fui más a la prosa que a la poesía, ¿no? Pero bueno, tengo 3 libritos sencillos dedicados un poco a poemas muy cercanos, muy próximos, ¿no? Y el último que publiqué fue durante la pandemia, ¿no? Edité un poemario de unas 100 páginas relacionado con el COVID-19, ¿no? Cómo se vivió esa etapa tan funesta y negativa, y ahí lo plasmo en poesía pura, sencilla y muy cercana, ¿no? O sea que escribes casi todos los días. Casi todos los días, sí, más o menos, sí. Todos los días me levanto y siempre tengo que hacer, por lo menos, preparar unas 300 líneas fundamentales para vivir y para estar un poco contento con uno mismo, ¿no? La escritura forma parte de mi vida y, bueno, pues ahí vamos todos los días haciendo labor, ¿no? Y ahora tengo en mente, llevo así unos años, pero claro, no acabo de decidirme, a editar un libro gastronómico sobre lo que es el buen comer, ¿no?
el comer bien, los alimentos cercanos y sobre todo ahondar un poco en la gastronomía familiar y tradicional, ¿no? Rescatarla. Esas recetas de casa, ¿no? De casa, de tu tía, de tu abuela, de tu madre, y rescatarlas, pero hacerlo en un plan así antropológico, ¿no? No es, digamos, un recetario, sino hablar un poco lo que es el buen comer, ¿no? Los alimentos buenos para comer son buenos para pensar y viceversa, ¿no? Entonces, lógicamente, voy a ahondar en ese tema, ¿no? Unas experiencias culinarias de mi vida en el mundo de la gastronomía, ¿no? Desde un viaje que hice a Francia con 20 y pocos años, la visita a un chateau allí en Burdeos, comida en el chateau, una comida de estas auténtica que te llamó la atención por el trato, por la forma de entender la gastronomía, el servicio de vinos, de quesos, y eso me llamó mucho la atención. Y pensé para mí que era interesante que en España, ¿por qué no se puede hacer eso mismo, no? Yo tenía 21 años, en un chateau francés, y digo el nombre, Chateau Lacombe, que es uno de los vinos buenos de Francia, ¿no? Sí. Pues allí coincidió que nos dieron allí una comida allí fuera del chateau. ¿En el Valle del Loira, por ahí? Zona de Burdeos. Zona de Burdeos, perdón. Burdeos, sí. Es que coincidió que yo fui con un amigo al puerto de Burdeos a inaugurar un barco petrolero, ¿no? Y coincidió, bueno, pues allí mismo, después de la inauguración y demás, de la botella de champán, explotarla en el casco, ¿no? En el casco, nos llevaron allí a un chateau y fue una de estas comidas que te dejan huella y marca, ¿no? Claro, porque hablábamos de poesía y de fotografía, pero claro, en tu vinculación con la Asociación de Periodistas y Escritores de Turismo, también has publicado distintos estudios relacionados con el turismo, ¿no? Sí, mucho, sí. Yo sigo siendo presidente de ASPET, aquí de la Asociación Asturiana de Periodistas y Escritores de Turismo, pero es verdad que ahora con la Federación Española las asociaciones regionales están desapareciendo. Entonces ahora con la nueva directiva de la Federación en Madrid, yo formo parte de esa directiva y soy un vicepresidente, ¿no? Hay dos, yo soy el vicepresidente primero de la Federación FEPET en Madrid y ahí estamos trabajando un poco o bastante por el mundo del turismo, ¿no? No somos técnicos ni somos empresarios, pero sí notarios de la realidad turística, divulgadores y escritores, ¿no? Del fenómeno turístico, ¿no? Bien. Bueno, última pregunta ya, Carlos. Comenzábamos hablando de tu exposición Embarcados en la sala de exposiciones de la Sociedad de Festejos y Cultura San Pedro de la Felguera, que está hasta bien entrado julio. Sí, calculo el día, sí, me parece que el último día es el 4 de julio, sí. Va a estar el mes entero de junio, aprovechando que son los festejos sanpedrinos en la Felguera, bueno, y va a ser un momento bueno para que la gente pueda acudir allí al salón de actos, ¿no? de la sociedad. ¿Estás por allí de vez en cuando? ¿Te pueden encontrar? Sí, alguna vez sí. Es interesante porque la gente quiere verme y consultarme un poco el estilo de fotos, más o menos, explicarles un poco la composición de las imágenes y demás, y sí, pasaré por ahí algún día que otra, ¿no? Claro, hacen buena divulgación la gente de San Pedro, sabes que tienen un certamen, el certamen La Mina y la Mar de fotografía, sí, muy potente también. A ver si participo el próximo año, me están animando, pero nunca me decido, pero igual el próximo año me lanzo a esa aventura, ¿no? A ver qué tal. Muy bien, pues Carlos, te agradecemos tu participación en el programa, que te hayas acercado hasta los estudios. Vemos tus fotos, seguimos charlando contigo. Muchas gracias. Un placer. Gracias, Roberto. Un placer a la RTPA y hasta la próxima. Claro que sí, gracias. Gracias, muy bien. Vamos a cerrar hoy el programa. Cerramos Asturias al Día conversando con Antonio Bamonde, catedrático de Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Oviedo, que, como ya sabéis, viene de vez en cuando a contarnos algunas cosas, porque es un mundo, el de la inteligencia artificial, que, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Roberto. Es un mundo que evoluciona muy rápido. Muy rápido. Muy rápido. Tengo la sensación de que de lo que vamos a hablar hoy igual queda antiguo a mediodía. Sí. Espero que no. No. Pero bueno, pero más casi, rápido, pero tanto pero casi, no, ¿no? Casi, sí. No, claro que sí. Es un poco el signo de estos tiempos, ¿no? De que vamos rapidísimo, noticias que se suceden continuamente, pues bueno, cosas que tienen que ver con muchos elementos, ¿no? Por ejemplo, el Papa, por ejemplo, un libro de Muñoz Molina que sale mañana precisamente,
por ejemplo, una unión entre dos grandes empresas. En fin, yo creo que todo esto son elementos muy, muy recientes, algunos que todavía no se produjeron, y que todos hablan de inteligencia artificial. Acércate un poco más al micro, sí. por favor. O el micro a ti, como quieras. Bien. Igual es más fácil. Bien. Vale. Sí, efectivamente. De hecho, creo que uno de los asuntos que nos quieres contar y que nos quieres aclarar tiene que ver precisamente con una fusión, ¿no? Digamos, sí, con una fusión. Una sí. fusión, es fusión entre Hive y Altman, ¿no? Sí, que son dos empresas. Son dos personas. Dos personas. Lo que pasa es que son dos personas que son empresa a la vez. Muy emblemáticas, ¿no? Vale. Que no sé, ellos configuran las empresas. Johnny Ive es nombrado Sir por la antigua reina Isabel II. Era el diseñador de Apple. Estuvo trabajando en Apple 27 años. Fue el que diseñó los iPhone, los iPod, los iPad, los iMac, prácticamente todo. O sea, la imagen prácticamente. La imagen. Es el diseñador mítico, ¿no? del mundo informático. Entonces este hombre, en el año 19 salió de Apple, fundó una empresa de diseño y esta empresa la compró Sam Altman. Sam Altman es el jefe, el dueño de OpenAI, la empresa que hizo el ChatGPT. Pagó $6.500 millones. Wow. Barata, ¿no? Barato, sí. será por dinero, como se será suele por decir. dinero, exactamente, sí. Bueno, y entonces, claro, es algo que salió, pues yo creo que hace como 10 días y en el mundillo de la tecnología y de un poco de la moda también tuvo una gran repercusión. Estos de lo que están hablando es de, bueno, son los dos muy vendedores, ¿no? Sobre todo Ive y Altman también son muy vendedores. Están hablando de construir una nueva familia de productos. O sea, no van por cosas menores, sino una nueva familia. Y bueno, pues hubo los iPhone, por ejemplo, que hace casi 20 años inauguraron una nueva etapa. Luego vinieron los Android, etcétera, todos los teléfonos inteligentes. Pero esa nueva familia produjo, bueno, pues nuevos dispositivos. Ellos están hablando de nueva familia de productos. Nueva familia capaz de ser los productos con los que se interaccione para las nuevas inteligencias artificiales, porque según dicen, y tienen razón, están usándose en productos antiguos. Antiguos que tienen varias décadas, ¿no? Pues es lo que decía, los teléfonos móviles tienen casi 20 años. Por supuesto, los ordenadores mucho más, ¿no? Sam Altman, el del ChatGPT, dice: tenemos la oportunidad de reimaginar completamente lo que significa usar un ordenador. Bueno, es verdad que los ordenadores ahora se usan de manera distinta, o se pueden usar de manera distinta. Cuando Steve Jobs inventó, por decirlo así, las tabletas, el iPad, dijo que era un nuevo producto para una nueva generación. Y era la generación de personas que tenían más pantalones que direcciones de correo electrónico. Que nos puede parecer increíble, pero es que hay mucha gente que tiene más cuentas de correo electrónico que pantalones. Esa gente de los correos electrónicos seguirán usando ordenadores convencionales, decía él. Pero estos otros, los que tienen más pantalones, es decir, los normales, van a empezar a usar esos dispositivos. Y es verdad que hubo una penetración de las tabletas en contra de los ordenadores, ¿no? Porque mucha gente realmente no necesita un ordenador. Lo que ahora plantean estos dos, Ive y Altman, es nuevos productos que quizás no sean ni tabletas ni teléfonos móviles, sino que sean una nueva familia de productos. ¿Y por dónde pueden ir las cosas? Están hablando de productos que quizás no tengan pantalla, que sean una computación en el ambiente. Las pantallas que no las tenga, pues que quizás reduzca la ansiedad. Lo cual es verdad. Las pantallas sí que producen una cierta ansiedad, ¿no? Nosotros estamos pendientes. Pero ¿cómo ves? Bueno, si no tiene pantalla, no puedes verla. No lo ves, pero quizás te lo cuenten. Vale. Quizás te lo cuenten. Entonces estamos en la radio, pues en la radio... Pues, sí, bueno, sí. Es esto, ¿no? Se hizo toda la vida. Se hizo toda la vida. En la radio, contar cosas, claro. Sí, entonces que esté en el ambiente. Que tú lleves un cacharro, no se sabe muy bien cómo,
y que ese cacharro pues te acompañe y te vaya contando cosas, ¿no? Como un amigo, ¿no? Como un amigo. ¿Va a ser verdad aquella distopía de tener un puerto USB en la muñeca? No sé si USB, no lo sé. Que esté en el ambiente. Que esté en el ambiente, ¿no? Claro, vale. Esta gente son muy, ya digo, de marketing, ¿no? Sí. Modulan los mensajes, las palabras. Recuerdo iPhone cuando presentaban los nuevos iPhone, que decía que quería mejorar la experiencia de los usuarios y tal. Y bueno, era para vender un nuevo cacharro. Todos los años había un nuevo cacharro, ¿no? Y bueno, lo que pretenden ahora es algo nuevo. ¿Qué puede pasar? Pues puede pasar que no vaya a ningún lado. O que venga una empresa como Apple, por ejemplo, que no está pasando por el mejor momento y que lo compre. Y que luego haya productos de otras marcas, como en su día el iPhone, luego empezó a ver los Android. Sí. O que pase. Que sea una locura más de un grupo de personas sofisticadas de California, de Silicon Valley, que digan, bueno, pues esto fue un intento, pero que no tuvo más efectos, ¿no? Pero en cualquier caso, es algo que es una tendencia, apunta a una tendencia de nuevos productos para nuevos usos. Google, por ejemplo, está apostando, y Meta también, por crear unas nuevas gafas. También va un poco en la línea del ambiente, algo que te acompañe y que sea capaz de transmitir los sistemas inteligentes, ¿no? De alguna forma. Que vea, que te escuche, que te traduzca, por ejemplo. El tema de la traducción quizás sea una nueva posibilidad. Interesante en el fondo, ¿no? Es interesante. Pues es un avance tecnológico. Es un avance. Potente. Pero es un avance que ya está ahí. Sí, porque hay gafas ya que sí. que puedes controlar algunos dispositivos, ¿no? Sí, hay teléfonos que te hacen la traducción. Hay plataformas de videoconferencias que te hacen traducción automática. Incluso poniendo tu voz y tus inflexiones, ¿no? Entonces, bueno, todo eso está ahí. Entonces, que haya productos que se apoyen o que tengan como fuerza motora el ser el soporte para esos nuevos productos, pues yo creo que es algo que quizás no sea de esta o sí, pero va a aparecer muy pronto. Porque, claro, en todo este campo la investigación es realmente veloz. Muy veloz. Y su aplicación práctica también. Muy veloz, muy veloz. Efectivamente, yo creo que va a cambiar los usos, está cambiándolos, ¿no? Está cambiándolos, pero hay que, yo creo que fijarse un poco en el tema del dinero. Es un tema recurrente, pero el tema del dinero es importante. Todo esto cuesta mucho dinero. Por ejemplo, el ChatGPT cuesta muchísimo dinero, el hacerlo. El hacer el Gemini cuesta muchísimo dinero. Los productos que está lanzando Meta, de WhatsApp, Facebook o Instagram, son muy caros. Todo eso urge a estas compañías en producir algo que sea capaz de rentabilizarlo económicamente, ¿no? Entonces, esta alianza de Ive y Altman quizás vaya en esa línea, ¿no? El intento de hacer algo que reporte dinero. Lo cual, bueno, pues es razonable desde el punto de vista... Bueno, viendo de dónde económico, vienen, ¿no? Claro. Viendo de dónde vienen, está claro, ¿no? Y es mucho el dinero el que se está jugando, ¿no? Pero muchísimo. Claro, esto nos puede llevar a una brecha social. Por supuesto. Que ya existe. Por supuesto. Esto nos lleva a una brecha social enorme. Por ejemplo, ChatGPT, que en determinados ambientes nos parece que todo el mundo lo usa. No es verdad. ChatGPT tardó 12 meses en tener 100 millones de usuarios semanales activos. O sea, personas que todas las semanas lo usen. ¿Al menos una vez? Al menos una vez. 9 meses en crear los segundos 100 millones. 4 meses en los terceros y 2 meses en los cuartos. Vamos por 400 millones. Pero el periodo de tiempo que le cuesta al ChatGPT de conseguir 100 millones de usuarios es cada vez más corto. O sea, hay una aceleración muy grande, pero también hay una brecha que es enorme, según la edad y según seguramente los usos y el ambiente cultural, social, ¿no? Por ejemplo, en las encuestas se dice que las personas de más de 60 años no usan nunca, en un 81%, no usan nunca productos de este estilo.
Ni de esta marca, ni de la otra, ni de la otra, de ninguna. Eso en junio del 24. En marzo del 25, en vez del 81 era el 70%. Es una cantidad enorme. Por contra, los jóvenes hasta 44 años, más de la mitad dicen que usan el ChatGPT para conversar o para buscar en la web, para, no sé, para plantear dudas, ¿no?, de lo que sea. Todo eso está marcando que hay líneas muy divergentes. Gente que lo usa mucho, cada vez más, y gente que no usa nada y no lo va a usar nada. Ya. Y eso que, en el caso de Gemini, que es la inteligencia artificial de Google, ¿no? Sí. Cualquier persona, desde hace un tiempo, hoy Sí. se puede comprobar, cuando haces una búsqueda en Google, lo primero que te sale Efectivamente. es una referencia de Gemini, ¿no? Efectivamente. Lo que pasa es que la gente muchas veces no es consciente. Lo está usando, pero no explícitamente. Y Gemini también te da la oportunidad de conectar la cámara y que te explique lo que estás viendo. Bueno, eso tiene sentido, pues, por ejemplo, comercial o turístico. Tú estás viendo un monumento, tal, pero también si eres ciego. Claro. Ciego o con una deficiencia visual, ¿no? ¿Qué tengo aquí? Que yo no conozco esta calle o no conozco este accidente, ¿no? Accidente geográfico. No, pues no pases por aquí porque hay, no sé, un bache, ¿no? O hay un precipicio. En realidad, ya era, si hablamos de viajes, Sí. ya era muy utilizado Muy por los viajeros, ¿no? De Sí. estar estoy en cualquier sitio, necesito Sí. esta información. Sí, sí. Claro, ahí es donde se hace bueno eso que siempre se decía de la herramienta. Es una herramienta. Es una herramienta. Te sirve pues para ver, tú ves una iglesia, un monumento, y dices tú, ¿qué es esto? Exactamente esto. Y cuéntame la historia de esto, ¿no? O ves un producto que quieres comprar o te interesa saber las características y lo señalas y dices tú, bueno, pues a ver, este champú, qué características tiene, cuánto vale, dónde lo puedo comprar, o este refresco, este vino, en fin, lo que sea, ¿no? claro. Lo que sea. Y eso, bueno, pues eso está ahí. La penetración de Google es muy grande, desde luego. Sí, sí. Hay un sector de la población, luego hablamos, si quieres, de la primera encuesta del CIS sobre la inteligencia artificial. Quizás esta pregunta nos abre esa puerta ya. Hay una parte de la población en España y en Asturias que está totalmente fuera, ya no solo de la inteligencia artificial, de los distintos, sino de los dispositivos. Efectivamente. Ya no hay gente que utiliza un dispositivo que no tiene ningún tipo de conexión. Sí, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Sí. En la encuesta esta que te referías del CIS de hace poco, de marzo, se decía que solamente el 41% de los españoles había usado ChatGPT en los últimos 12 meses. Bueno, ChatGPT o Gemini, en fin, estos productos. Eso significa que el 60% no lo usó. Lo que decía antes, por edades, la gente de más de 60 años en Estados Unidos, el 80% o el 70%, depende de cuándo lo hayamos preguntado, no lo usan nunca, ninguno de estos productos. Claro, la brecha es enorme. Lo que decíamos al principio de estos productos nuevos de AF y tal, si tienen éxito, ese porcentaje de personas, o incluso más, no lo van a usar. Si no tienen éxito, pues por supuesto no, pero vendrán otros. Porque ya decíamos antes, las gafas de Google, de Meta, en fin, habrá nuevos productos para nuevos usos, de nuevo software, y que no sean productos que vayan en los sistemas antiguos, en los mecanismos antiguos, sino los nuevos, ¿no? Generan demanda. Generan demanda, esa es la historia. Necesitan hacer caja de los muchos gastos que están teniendo, efectivamente. Bien. Además de demanda, creo que en la encuesta del CIS se habla de incertidumbre, de miedo y de optimismo. Sobre la inteligencia artificial, específicamente. ¿No? Sí. La mayor parte de la gente, cuando se le dice inteligencia artificial, el primer sentimiento es incertidumbre, el 75%. Miedo, 51%. Y optimismo, solo el 27%. Es decir, es algo que yo creo que es una especie de ola, no diría campaña, pero una ola de opinión, una corriente de opinión muy fuerte que nos lleva ahí, porque mucha gente pues no lo usó nunca, pero oyó hablar de que es algo peligroso, ¿no?
Bueno, es que claro, como casi siempre se pone el acento en los peligros de estos sistemas y no tanto en lo que puede aportar. Por supuesto. Porque también siempre se dice, detrás siempre hay un humano, en este caso nosotros, ¿no? Sí, claro. La necesidad te puede llevar a empezar a utilizar cualquiera de estas inteligencias artificiales, ¿no? Sí. El problema es que hay personas que no tienen la necesidad. Claro. Entonces, el problema de no tener la necesidad yo creo que es el problema base, ¿no? Luego ya que se use estos productos o no, ya es una cuestión, diríamos, secundaria. Pero el que haya personas que no tengan la necesidad de tener información o la curiosidad, yo creo que es un problema social importante. Yo lo veo de esa manera. Sí. Puede ser. Yo lo veo de esa manera. Puede ser. De todas formas, hay muchas personas que utilizan Internet a diario, utilizan sistemas de inteligencia artificial prácticamente también a diario y no tienen redes sociales. Quiero decir que depende un poco de cada... Por supuesto. Claro. Sí, pero bueno, este tipo de encuestas se hacían eco del uso de inteligencia artificial, ¿vale? Con red social o sin ella. Porque en ChatGPT no necesitas tener una red social. Ya. ¿Vale? Pero bueno, la corriente de opinión es enorme sobre inteligencia artificial. Por ejemplo, el Papa León XIV, el nuevo Papa, las primeras declaraciones que hizo, las primeras declaraciones no religiosas, explicó por qué elegía el nombre de León. No era por la provincia de España. No. Era por León XIII. Sí. León XIII era un papa que a finales del siglo XIX promulgó una encíclica Rerum Novarum, de las cosas nuevas, ¿no? Renovar las cosas. Y ahí afrontaba la cuestión social en el contexto de la gran revolución industrial que había en aquella época. Era un papa preocupado por esa revolución social. El nuevo papa dice que la Iglesia ofrece su patrimonio de doctrina social para responder a otra gran revolución industrial. Y habla expresamente del desarrollo de la inteligencia artificial, que trae nuevos desafíos para defender la dignidad humana, la justicia y el trabajo. Y esto es la razón que da para decir, y elijo como nombre León. Y esto lo dice el Papa nada más ser elegido. O sea, no habla de fútbol, no habla de el tiempo, habla de inteligencia artificial y se retrotrae a finales del 19 para decir que bueno, estamos en un proceso similar al que hubo entonces, de una gran revolución industrial que tiene, pues que hay que vigilarla y responder a ello, ¿no? Desde un cierto posicionamiento político, ¿no? Claro, porque en esa encuesta de la que hablamos, del CIS, sobre inteligencia artificial, creo que el 56% de las personas encuestadas opina que la inteligencia artificial puede aportar más perjuicios que beneficios al mercado laboral. Efectivamente. Bueno, esto es una opinión, yo digo, basado en la ola de opiniones que la gente estamos diseminando poco a poco, ¿no? Realmente no se sabe. Yo creo que va a haber una transformación, igual que hubo una transformación a finales del siglo XIX. La economía de principios del XIX y mediados del XX pues no es la misma, ni mucho menos. Lo que estábamos comentando también al principio, de que nuevos productos para una nueva inteligencia artificial, nuevos usos sociales, pues bueno, traerá nuevos retos económicos, ¿no? No sabemos cómo va a cambiar, pero va a cambiar, desde luego. Desde luego que va a cambiar. Seguro que está cambiando ya. Está cambiando todos los días. Está cambiando todos los días, ¿no? Por supuesto. Y que tendrá esa incidencia. Pero también hay otros datos que podemos comentar, Antonio, que tiene que ver con lo que opina mucha gente sobre los beneficios. Sí. Y hay al menos 3 sectores que sale muy bien. Que es la medicina, un 66%, la industria, un 62,3%, y la agricultura, un 51,8%. Yo creo que es positivo. Creo que es positivo que la gente pues se dé cuenta cuando va al médico que es mucho mejor que los médicos tengan todo tipo de tecnologías detrás para atender a las necesidades médicas, ¿no? Si tú tienes un problema médico, pues que te hagan todo tipo de análisis, que esos análisis se miren por todos los medios posibles, y si es inteligencia artificial, pues estupendo.
Y yo creo que es positivo. Sí, está claro. Es positivo. En la industria es evidente la aplicación que va a tener, y en la agricultura que ya empieza a haber ejemplos. En la agricultura empieza a haber ejemplos. Nosotros estamos trabajando, yo creo que lo conté alguna vez, en temas de agricultura, trabajamos también en temas de ganadería. Bueno, yo creo que son retos industriales de la industria primaria que son importantes para que estos sectores pues nos den más alimentos al final, ¿no? Y que nos lo den pues con menos problemas de desarrollo, con menos enfermedades, tanto ganaderas como plagas en la agricultura. Yo creo que todo eso es importante y que la gente se dé cuenta que esto es a favor, ¿no? A favor de la sostenibilidad, a favor de la mayor producción y por tanto de una mejor alimentación al final. Bien, ¿qué quieres decir con esto de decisiones explicables? Sí, es que es una especie de muletilla que muchas personas emplean, ¿no? Las personas con un conocimiento, digamos, superficial, hablan de inteligencia artificial y empiezan a decir tópicos sostenible, con perspectiva de género, y dicen que sea explicable. Es decir, que explique las decisiones. Cuando tomas una decisión, dices ¿por qué? Que te lo explique. Bien, lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando tú usas el GPS, no pides que te explique por qué. Lo que pides es que te acierte. O sea, yo quiero ir a Sama de Langreo. Pues que te lleve a Sama de Langreo, no te lleve a Luanco. A Sama de Grao, ¿no? A Sama de Grao, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues que acierte. Y que acierte bien. ¿Por el camino más rápido? Sí, por el más rápido. Hay cosas que no son fácilmente explicables. Por ejemplo, el ejemplo que siempre se suele dar es la teoría de relatividad. Que bueno, pues hace unos años, pues todo el mundo hablaba de la teoría de relatividad. Ahora ya no se habla, pero sigue estando ahí, ¿no? La teoría de la relatividad es muy compleja. Es muy difícil de entender. Se puede simplificar. Sigue siendo muy compleja. Se puede simplificar todavía más. Y hay gente que acaba diciendo, mira, lo que dice la teoría de la relatividad es que todo es relativo. Y dice, pues entonces lo entiendo. Pero es que entonces no es la teoría de relatividad. Es un chascarrillo. ¿Vale? Pues la inteligencia artificial sucede lo mismo. Son cosas realmente muy complejas algunas que no son fáciles de explicar. Hacen cálculos para que las cosas funcionen, como el GPS. Para que funcionen, para que las enfermedades nuestras sean tratadas mejor, sean detectadas las dolencias con mayor precisión. Todo ese tipo de cosas es importante. Y que haya alguien que lo supervise, por supuesto. Pero no necesariamente que sean explicables, porque pueden que no lo sean. Claro. Bueno, pues llegamos al final. Muy bien. Llegamos al final, Antonio. A ver qué nos traes la próxima vez. Algo habrá. Igual algo de esto ya cambió, ¿no? Ya cambió. Una cosa más sobre la inteligencia artificial, porque es verdad que muchas veces lo comentamos también en el programa, hay que perder un poco el miedo porque no pasa nada, ¿no? Y hay otro aspecto que también se escucha mucho, esto de hay que educar a la inteligencia artificial. Sí. Claro, ¿cómo la educo? Sí. Bueno, los sistemas de inteligencia artificial recuerdan nuestra historia de interacción con ellos, ¿no? Entonces recuerdan las cosas que nos gustan, que no nos gustan, nuestros intereses, y entonces no te va a sugerir cosas que saben que tú no te gustan. Ya te dije que no me gustaba la sidra, por ejemplo, pues no me hables de sidra, háblame de otra cosa, ¿no? O no me gusta el brócoli, pues no me hables de brócoli. Entonces van educándose en ese sentido, ¿no? Que recuerdan nuestros gustos, nuestras inclinaciones y nuestro contexto también geográfico, ¿no? Y profesional. Claro. Y eso es importante también, por supuesto. Bueno, hoy lo dejamos aquí, pero te esperamos más veces. Antonio Bamonde, catedrático de Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Oviedo. Muchas gracias. Gracias a ti, Roberto. Y a todos ustedes, muchas gracias también. Despedimos Asturias al Día. Les deseamos un feliz martes. Les esperamos mañana. Muchas gracias. Saludos.